Le fui infiel a mi marido durante 9 meses y lo peor no fue el sexo. Lo peor fue que, por primera vez en años, me sentí escuchada. Y ahora estoy aquí, hablando bajito, como si él pudiera oírme desde la otra habitación. Antes de todo esto yo era una mujer normal, aburridamente normal, con una vida ordenada y un matrimonio que desde fuera parecía estable. Mi marido, Andrés, es un buen hombre, responsable, trabajador. De esos que nunca levantan la voz y siempre llegan a casa a la misma hora. Yo también cumplía mi papel, o eso creía, hasta que empecé a sentir que vivía en modo automático. Desayunos iguales, conversaciones prácticas, noches en silencio mirando el techo sin tocarnos. No peleábamos, y eso era lo más triste. La infidelidad no empezó en una cama, empezó en un martes cualquiera, en un lugar donde jamás imaginé que podía perder el control. Fue en el grupo de apoyo del hospital el día que acompañé a mi madre a su tratamiento. Yo no debía estar ahí, pero ese día me quedé sentada al fondo, fingiendo leer el móvil, escuchando historias ajenas para no pensar en la mía. Él habló después de mí. No dijo su nombre completo, solo Daniel, con una voz tranquila que se quebró al final de la frase. No levantó la mirada cuando habló del miedo, de la culpa, de sentir que había fallado a alguien que amaba. Sentí algo extraño, como si esas palabras me rozaran por dentro. Cuando terminó la sesión, coincidimos en la máquina de café. No sabe tan mal como parece, me dijo, ofreciéndome un vaso. Yo sonreí sin pensar, como si lo conociera de antes. Empezamos a vernos solo ahí, una vez por semana, siempre con la excusa de acompañar a alguien más. Nunca nos tocamos al principio. Solo hablábamos, demasiado. De lo que no decíamos en casa, de lo que dolía admitir, de las pequeñas traiciones diarias que nadie considera graves. Yo le hablaba de Andrés con cariño, casi con defensa. Él escuchaba sin interrumpir, sin aconsejar, sin corregirme. Eso fue lo que me atrapó. La culpa apareció antes que el deseo y aún así no me detuvo. Me decía que no estaba haciendo nada malo, que solo era compañía, que necesitaba eso para no derrumbarme. Pero empecé a arreglarme más los días de sesión. Empecé a mentir con naturalidad. El primer beso no fue impulsivo, fue inevitable. Estábamos sentados en el coche, llovía, y el silencio se volvió insoportable. Esto no debería pasar, susurré. Lo sé, dijo él, y aún así no se apartó. Después todo se volvió más intenso y más peligroso. Nos escribíamos de madrugada, compartíamos recuerdos, miedos, planes que no incluían a nadie más. Yo volvía a casa y miraba a mi marido como si ya estuviera traicionándolo incluso cuando callaba. Daniel no era solo un amante, era un refugio. O eso quería creer. El día que todo se derrumbó empezó como cualquier otro, con un mensaje suyo que decía «tenemos que hablar». Pensé que era miedo, que era culpa, que era el final. Nunca imaginé que lo que iba a escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi infidelidad y sobre mí misma. Ahí me detengo. Porque lo que pasó después todavía no sé si contarlo o seguir fingiendo que no lo sé. Daniel no me miró cuando lo dijo. Tenía las manos apretadas sobre el volante, los nudillos blancos, como si se estuviera sujetando a algo que ya se había roto. «Tu marido vino aquí», murmuró. Sentí un vacío seco en el estómago, un golpe sin ruido. «¿Cómo?», pregunté, aunque ya sabía que nada bueno venía después. «No hoy, hace meses», respondió. El aire dentro del coche se volvió espeso, difícil de tragar. Me explicó que Andrés había asistido a ese mismo grupo mucho antes de que yo apareciera. Que había hablado de su miedo a perderme, de sentir que yo ya no estaba ahí aunque siguiera durmiendo a su lado. Que había llorado. Nunca lo había visto llorar. Daniel me contó que fue Andrés quien le habló primero en la máquina de café. Que le dijo que no sabía cómo volver a tocar a su esposa sin sentir que la molestaba. Que se sentía invisible. Yo cerré los ojos, intentando recordar cada noche que me di vuelta fingiendo dormir. Cada vez que dije estoy cansada sin estarlo. Daniel siguió hablando. Despacio, como si cada palabra pesara demasiado. Me dijo que cuando empezó a hablar conmigo no sabía quién era yo. Que fue después, mucho después, cuando entendió todo.
Que intentó alejarse. Que no pudo. Sentí una mezcla imposible de vergüenza, rabia y algo parecido a traición, pero no supe hacia quién. Entonces, empecé y la voz se me quebró. Entonces él sabía, completó Daniel. Me llevé la mano a la boca para no llorar en voz alta. Todo ese tiempo yo creyéndome culpable en secreto, y Andrés cargando con un dolor que nunca puso en palabras conmigo. Daniel me confesó que Andrés dejó de ir al grupo cuando yo empecé a aparecer. Que dijo que ya no lo necesitaba. Que parecía más tranquilo. Eso fue lo que más me dolió. Porque yo también me sentía más tranquila. Como si dos vidas paralelas se hubieran estado calmando a costa de una mentira compartida. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté a Daniel. Porque me enamoré de ti, dijo sin mirarme. Y esa frase, tan simple, fue la que terminó de romperlo todo. No fue una explosión, fue un derrumbe lento, silencioso. Empecé a cuestionar cada recuerdo, cada conversación, cada caricia robada. Me pregunté si Daniel fue un refugio o solo un espejo. Si yo lo busqué a él o si todos estábamos huyendo del mismo lugar. Esa noche volví a casa más temprano de lo habitual. Andrés estaba en la cocina, cortando verduras, tarareando una canción vieja. Me besó en la mejilla como siempre. Nada parecía diferente. Y eso me aterrorizó. Cenamos en silencio, pero no era el silencio cómodo de antes. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de verdades cruzadas que ninguno se atrevía a sacar. Quise confesarlo todo ahí mismo. Decir su nombre. Decir cuánto me había sentido viva. Decir cuánto lo había traicionado. Pero Andrés me miró y sonrió, cansado, sincero. Me alegra que estés bien, dijo. Y en ese momento entendí que la historia no era tan simple como una infidelidad. Que había capas, heridas viejas, decisiones pequeñas que nos habían llevado hasta ahí. Esa noche no dormí. Y todavía no sé si lo que voy a hacer después será una confesión. O la mentira más grande de todas. Me desperté a las 5 de la mañana, con la respiración agitada, el corazón latiendo como si quisiera atravesar mi pecho. El techo parecía más bajo de lo normal y el silencio de la casa era casi insoportable. Andrés todavía dormía. Lo observé un rato, con el miedo y la culpa retorciéndome el estómago, y sentí una necesidad urgente de tocarlo, de asegurarme de que todavía estaba ahí, de que todo no se había ido por culpa de mí. Pero al acercarme, me quedé paralizada. Su olor, la manera en que su respiración se mezclaba con la mía, me recordó todas las veces que lo había traicionado con Daniel. Todas las veces que había jugado a ser alguien que no era, solo para sentirme viva. Me levanté sigilosamente y me fui a la cocina. El café no me calmó, solo aumentó mi ansiedad. Repasaba mentalmente cada mensaje con Daniel, cada encuentro, cada promesa silenciosa que habíamos hecho de nunca dejar que esto se supiera. Cada beso que pensé que era solo pasión, ahora parecía traición doble. El teléfono vibró. Era Daniel. Necesitamos vernos, decía el mensaje. Sentí una mezcla de miedo, deseo y rabia. No sabía si quería verlo, si quería escuchar su voz, si quería que me recordara que mi corazón había latido con otro mientras dormía con Andrés. Salí de la casa sin mirar atrás, conduje sin rumbo hasta que llegué a un parque casi vacío. Él estaba allí, apoyado en un árbol, con la chaqueta puesta aunque el frío no era intenso. No dijo nada al principio. Solo me miró, con esa calma que siempre me desarmaba. ¿Por qué no me dijiste que él lo sabía?, pregunté de golpe, incapaz de contenerme. Daniel suspiró, como si el peso del mundo estuviera en sus hombros. Porque temía que me odiaras, temía que todo esto que sentimos no tuviera sentido si él lo sabía. Y también, pausó, y sus ojos se llenaron de algo que no pude descifrar del todo, temía que tú no fueras feliz. Eso me golpeó más fuerte que cualquier reproche. No soy feliz, le dije, y no fue un llanto, fue un suspiro largo, un grito silencioso que salió de lo más profundo de mí. No lo eres con él, replicó Daniel suavemente, y por un instante, quise creerle. Quise pensar que yo podía escapar de todo, que podía saltar entre dos mundos y que nadie saldría herido. Pero la realidad me alcanzó como un golpe seco, no hay saltos sin cicatrices.
Nos sentamos en el banco, cerca del lago, y hablamos durante horas. Hablamos de nosotros, de lo que creíamos que era amor, de lo que fue deseo, de lo que fue necesidad, de lo que fue simple compañía disfrazada de pasión. Cada palabra era un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Cuando empezó a oscurecer, nos quedamos en silencio, escuchando el agua romper suavemente contra la orilla. Me di cuenta de algo que me aterrorizó y me liberó al mismo tiempo. Me había enamorado de dos hombres de maneras completamente diferentes. De uno, por estabilidad, por historia, por la rutina compartida que se había vuelto hogar. Del otro, por intensidad, por miedo, por la sensación de que cada palabra podía ser la última. Y en ese instante, lo entendí, no podía continuar con ninguno de los dos sin destruir al otro. Cada elección significaba perder algo que ya estaba dentro de mí. Volví a casa sin Daniel. Andrés seguía durmiendo, ajeno a todo, y me senté en la sala, mirando las luces apagadas de la cocina, escuchando el tic-tac del reloj como si midiera mi culpa. No había palabras, no había escapatoria. Solo yo, con mis secretos, mis mentiras y una verdad que todavía no podía enfrentar. Pensé en confesar, pensé en huir, pensé en quedarme quieta y dejar que el tiempo decidiera. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que había disfrutado cada momento de traición, que había amado a alguien más mientras vivía una vida perfecta que no reconocía como mía. El teléfono volvió a vibrar. Daniel otra vez. Y por primera vez, no contesté. Porque entendí que este no era un juego de pasión ni de deseo. Era un laberinto de emociones del que no había salida sin romper algo que, tal vez, nunca se repararía. Mi corazón estaba partido en dos y cada mitad latía por alguien diferente. Y ahora debía decidir si iba a confesar todo a Andrés, si iba a seguir escondiéndome detrás de la rutina o si iba a intentar recomponer una vida que, por primera vez, parecía frágil y vulnerable como nunca antes. Me di cuenta de que la traición no es solo lo que haces, es lo que callas, lo que sientes y lo que permites que te cambie. Y mientras miraba el techo, escuchando la respiración tranquila de Andrés, comprendí que, aunque nadie muriera, algo dentro de mí había muerto, y que tal vez nunca volvería a ser la misma. Pasaron días, semanas incluso, y todo seguía igual en apariencia. Andrés seguía con sus rutinas, su café a las 7, sus llamadas al trabajo, su sonrisa cansada al verme llegar. Yo me levantaba cada mañana sintiendo que llevaba una máscara que cada vez pesaba más. Caminaba por la casa, preparaba el desayuno, miraba cómo él doblaba la ropa, cómo abría la ventana para que entrara el aire, y sentía un nudo en el pecho tan grande que casi no podía respirar. Intenté ocuparme del trabajo, del gimnasio, de cualquier cosa que me distrajera, pero la imagen de Daniel no se iba. Cada mensaje antiguo, cada foto que habíamos compartido, cada palabra susurrada en la penumbra volvía a mí como un fantasma. Y entonces, un miércoles, todo cambió. Recibí un correo electrónico. No era de Daniel, ni de Andrés, ni de nadie que yo reconociera. El asunto decía solo, sé lo que hiciste. El corazón me dio un vuelco. Abrí el correo con manos temblorosas. Había fotos. Fotos de mí y Daniel, tomadas desde lejos, en lugares que yo pensaba secretos. Cada imagen era un golpe, una evidencia imposible de negar. Y en el mensaje solo había una frase más: tú no eres la única que sabe mentir. Caí de rodillas en la sala. El aire me faltaba, el mundo giraba y no podía decidir si llorar o vomitar. Mi primer impulso fue borrar todo, cerrar el correo, intentar fingir que nunca existió. Pero algo dentro de mí sabía que eso ya no era posible. Andrés, en algún momento, se enteraría. Y mientras trataba de pensar, de planear, de prepararme, mi teléfono volvió a vibrar. Era Daniel. No podemos seguir así. Lo vi las fotos, decía. Me sentí traicionada y atrapada al mismo tiempo. Mi amante, mi refugio, también estaba afuera de control. Empecé a caminar por la habitación, hablando sola, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hice? ¿Qué somos? Sentí que el mundo se estrechaba alrededor mío, que cada mentira, cada palabra no dicha, cada beso robado, cada suspiro compartido, me alcanzaba al mismo tiempo. Y fue entonces cuando escuché el timbre de la puerta. Andrés.
No había nadie más. No había gritos, ni explosiones, ni policía. Solo él, con su abrigo y su maletín, parado en la puerta de casa, mirándome con esa calma que siempre había confundido con indiferencia. «Tenemos que hablar», dijo. La forma en que lo dijo no era acusación, no era enojo. Era algo más aterrador, era comprensión mezclada con dolor. Y de repente comprendí que no había escapatoria. No podía huir de Daniel, no podía seguir mintiendo, no podía volver al pasado. Tenía que enfrentar lo que había construido con mis propias manos. Me senté, sin saber qué decir, con las fotos abiertas en la computadora, y él se sentó frente a mí. No me tocó, no dijo nada por unos minutos. Solo me miraba, y ese silencio era más pesado que cualquier grito. Finalmente, rompió el silencio. «Yo también he mentido, pero no como tú crees». Mi mente dio vueltas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya intuía lo peor. Andrés respiró hondo y dijo algo que me congeló. «Hace meses, antes de que tú conocieras a Daniel, yo sabía que algo no estaba bien. Que estabas distante, que me ocultabas cosas. Así que hice lo mismo. No con alguien físico, pero sí con alguien emocional. Alguien que me escuchara, que me hiciera sentir vivo otra vez. No fue pasión, no fue sexo, pero fue lo mismo que tú buscabas fuera de casa. Y aún así, me enamoré de ti todos los días, incluso cuando tú estabas con él». El golpe fue brutal. Todo el mundo se me cayó encima, mi culpa, mi traición, mi miedo, mezclados con una verdad que no podía creer. Que Andrés había sufrido igual que yo, que había sentido soledad y vacío mientras yo me escondía detrás de otro abrazo. Que su amor por mí no se había ido, y aún así había encontrado un resquicio donde yo también podía dolerlo. Mis manos temblaban, mis piernas no me sostenían. Quise llorar, gritar, salir corriendo, decir que todo había sido un error, pero él me tomó de las manos. «Escúchame», dijo suavemente, y de repente toda la tensión del mundo parecía concentrarse en su voz. «Esto no se trata de castigo. Se trata de verdad. De si queremos reconstruir algo o destruirlo para siempre». Y allí, en esa sala silenciosa, con las fotos abiertas, Daniel desaparecido de mi vida temporalmente, con Andrés frente a mí, comprendí algo que me aterrorizó y me liberó al mismo tiempo. No había camino fácil. No había culpables absolutos ni inocentes puros. Solo dos personas que se habían herido mutuamente, que habían buscado en otro lo que el otro no podía dar, y que ahora tenían que decidir si podían volver a confiar. Y mientras lo miraba, con el corazón latiendo a 1000, supe que la historia no terminaría esa noche. Que aún faltaba la parte más dolorosa, enfrentar la verdad con Daniel, enfrentar la verdad con Andrés, y sobre todo, enfrentar la verdad conmigo misma. Porque el amor, descubrí, no siempre es lo que crees que es. Y a veces, amar duele más que odiar, no podía dormir. Cada noche era lo mismo, la casa en silencio, Andrés respirando junto a mí, y yo atrapada en un torbellino de recuerdos que me golpeaban una y otra vez. Pensaba en Daniel, en cómo había sentido que su abrazo podía reemplazar todo lo que me faltaba, en cómo su voz me había calmado mientras la culpa me devoraba por dentro. Pero ahora, con las palabras de Andrés resonando en mi cabeza, todo parecía irreparable. Me levantaba a medianoche, caminaba por la casa sin rumbo, tomaba agua, me asomaba por la ventana, intentando encontrar un respiro que nunca llegaba. Empecé a notar los pequeños detalles de nuestro matrimonio que antes daba por sentado. La manera en que Andrés doblaba la ropa, cómo revisaba cada factura antes de pagarla, cómo dejaba los zapatos siempre en la misma posición. Cada gesto ahora era un recordatorio de que había estado buscando en otros brazos lo que siempre había tenido en mi hogar, pero que nunca supe valorar. Una tarde, decidí que tenía que enfrentar a Daniel. Le escribí, con la mano temblando, con el corazón en la garganta: «Tenemos que hablar». Todo. El silencio entre su respuesta y mi mensaje fue insoportable, y cuando finalmente contestó, me dijo solo: «Ven». Lo encontré en el mismo parque donde habíamos pasado horas hablando, donde nuestras risas y susurros habían hecho que el mundo se detuviera. No había flores, ni abrazos de bienvenida, solo él, apoyado en el árbol, con los ojos cansados y la expresión grave. «No sé si puedo escucharte», dije antes de que pudiera decir algo.
Entonces no digas nada, respondió, y su tono no era rencor, era miedo. Miedo de lo que yo podía hacer, miedo de que todo se desmoronara de golpe. Nos sentamos en silencio, mirando el lago que reflejaba el cielo gris, y finalmente comencé a hablar, con pausas largas, con respiraciones cortas, con cada palabra arrancada de mi pecho. Fui feliz contigo, Daniel. Más feliz que nunca, y al mismo tiempo, más culpable que nunca. Te amé, pero también amé a Andrés y no sé cómo arreglar esto. Él me escuchaba, sin interrumpir, con esa calma que siempre me desarmaba, pero ahora había algo diferente. Tristeza, resignación y algo que parecía miedo de perderme para siempre. Yo también te amé, dijo finalmente. Pero esto no puede seguir. No quiero ser la causa de que destruyas tu vida, ni la mía. Y sé que si seguimos así, los dos perderemos todo lo que importa. Sus palabras me atravesaron. Era verdad. Todo lo que habíamos construido en secreto, cada abrazo robado, cada susurro en la penumbra, cada mentira compartida, estaba a punto de volverse polvo. Comencé a llorar y él me sostuvo la mano, sin decir nada, solo para que supiera que lo que sentía era real. Volví a casa esa noche con el corazón hecho pedazos, consciente de que debía tomar la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir engañando, no podía seguir huyendo de la verdad. Al día siguiente, mientras Andrés desayunaba, me senté frente a él, con las manos temblorosas, la voz quebrada, el corazón en la garganta. Tenemos que hablar, todo, dije. Y él me miró con una mezcla de sorpresa y calma que me hizo sentir aún más culpable. Se sentó frente a mí, tomó mi mano y me dijo: «Te escucho». Y entonces, llorando y temblando, comencé a contarle todo, Daniel, los encuentros, los mensajes, mis dudas, mis sentimientos, mi culpa. Cada palabra era un golpe, cada confesión un abismo abierto entre nosotros. Cuando terminé, hubo un silencio tan profundo que podía oír mi propia respiración. Andrés me miraba, con los ojos llenos de algo que no podía definir, dolor, tristeza, amor, confusión. Yo también he fallado, dijo finalmente, y por primera vez sentí que no estaba sola en esto. No con otra persona, pero sí contigo. No supe escuchar, no supe estar cuando me necesitabas. Y aún así, te amo. Pero esto no va a ser fácil de superar. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente la verdad estaba afuera. Terror porque la vida que conocía estaba cambiando para siempre. Durante días, semanas incluso, nos miramos sin hablar, nos tocamos sin rozarnos, intentando recomponer lo que había sido roto, reconstruir algo que parecía imposible. Daniel desapareció de mi vida, pero su sombra permanecía, recordándome lo frágil que había sido todo. Cada vez que Andrés me sonreía, sentía culpa, cada vez que estaba sola, sentía deseo por lo que había perdido con él. Era un laberinto sin salida, y aún así, cada día me obligaba a elegir, quedarme, amar, intentar perdonar, o perderlo todo para siempre. Comprendí que el amor no es solo pasión ni rutina, sino decisión. Decisión de enfrentar la verdad, de mirar el dolor a los ojos, de seguir amando incluso cuando todo dentro de ti grita que huyas. Y mientras Andrés dormía, abrazándome sin palabras, entendí algo más, que incluso en el caos de la traición, aún podía existir la posibilidad de reconstruir, de reinventar, de volver a ser yo, aunque nada fuera igual que antes. El miedo, la culpa y el deseo se mezclaban en mi pecho, recordándome que nunca hay finales perfectos, solo decisiones que nos cambian para siempre. Ahora estaba de pie frente a la vida real, sin máscaras, sin secretos, con un corazón partido, y una pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Podría el amor sobrevivir a todo esto, o habíamos cruzado un límite del que nunca habría regreso? Llegó la noche más larga de mi vida. Andrés estaba sentado en la sala, en silencio, con la luz tenue de la lámpara iluminando su rostro cansado. Yo temblaba, con las manos entrelazadas sobre las piernas, tratando de encontrar las palabras que no existían. Finalmente respiré hondo y dije lo que debía decir. Daniel me escribió anoche. Quiere verme. Dice que todo esto no puede seguir así. Andrés me miró, con calma, con algo que parecía mezcla de dolor, miedo y desafío. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó suavemente. No podía responder.
porque dentro de mí había una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Entonces me sorprendió. Él se levantó, se acercó y tomó mis manos. No importa lo que él diga. Lo que importa es lo que decidamos tú y yo. Y te voy a decir algo que tal vez nunca pensé decir: no me interesa perderte por un error. Me interesa que elijamos juntos qué hacer ahora. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque todo mi mundo hasta ese momento había estado lleno de culpa y miedo. Pero allí, frente a mí, había una oportunidad de reconstruir, de mirar el caos y decidir amor o destrucción. Suspiré y dije lo primero que salió de mi corazón. Te amo. Pero no sé si merezco que me perdones. Él sonrió, triste, y me abrazó fuerte. Eso no lo decides tú sola. Lo decidimos los dos. Y entonces ocurrió algo inesperado. El teléfono sonó. Era Daniel. Lo miré, con el corazón latiendo a 1000, esperando enojo, reproches, rabia. Pero lo que escuché del otro lado de la línea me congeló. No busques más. No voy a interferir. Solo quiero que seas feliz, aunque eso signifique que estés con él. Colgué y me quedé mirando a Andrés. Por primera vez en meses, no había mentiras entre nosotros. No había secretos que nos desgarraran desde dentro. Solo una decisión: reconstruir, con miedo, con culpa, con amor, o dejar que todo se fuera para siempre. Y mientras lo abrazaba, escuchando su respiración, entendí algo que me cambió para siempre. El amor no es perfecto, no es limpio, no es justo. El amor duele, hiere, confunde y aún así, a veces, sobrevive. Porque no es la ausencia de traición lo que lo mantiene vivo, sino la voluntad de elegir a la persona que amas, incluso después de que todo se ha roto. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esto. Si estuvieras en mi lugar, enfrentando la culpa, el deseo y la verdad, ¿elegirías perdonar, reconstruir, o empezar de nuevo sabiendo que el corazón nunca olvida?